Entonces, el día de hoy vamos a ver algo llamado dinámica. Debería ser nuestra sexta unidad dinámica. Una de las unidades con más posibilidades de ejercicio, ¿no? Pero basada en una sola manera, una sola fórmula de resolverlo. Entonces, perdón, esta es la cinemática. Lo que vamos a ver ahora es cinemática, ¿no? De acuerdo, que viene en parte del movimiento de un objeto, ¿no? Entonces, en cuanto hablamos sobre movimiento, existe algunas, algunas definiciones, ¿no? Que dicen que el movimiento en realidad, o la percepción del movimiento es relativo, ¿no? Depende de quién lo vea, existe un movimiento. Se dice que si hay un bus o un auto se encuentra en un movimiento hacia esa dirección, ¿no? Debe de haber un espectador que observe, ¿no? Que va a observar que ese vehículo, ¿no? Está moviéndose, ¿no? Entonces, el vehículo se mueve de- en, en comparación del otro objeto que es una persona que lo está viendo, ¿no? Entonces, definimos que el vehículo se está moviendo, comparando las posiciones del vehículo en diferentes tiempos con la posición de una persona que está parada, quieta, mirando lo que sucede en su alrededor. Entonces ahí habría movimiento, hay la percepción de que algo se está moviendo relativo a otro objeto. Entonces la comparación de dos objetos, ¿no? En diferentes etapas de tiempo. Sin embargo, aquellas personas, aquellas personas que se encuentran en el mismo bus, en el mismo auto, ellos, ellos internamente no perciben el movimiento del vehículo, no saben a qué velocidad van. Ellos se siguen moviendo a la misma velocidad que el vehículo los mueve, se mueve. Por lo tanto, el vehículo no se está moviendo de acuerdo a ellos. Entonces, el espectador que está dentro del auto debe ver tal vez algunos edificios, algunos árboles, ¿no? Él ve que él se está moviendo junto al vehículo a través de otro punto de referencia. Pero si él no tuviera algún punto que ver de referencia a otros objetos, imaginando, ¿no? Que está en un punto vacío, no se va a dar cuenta si él se está moviendo o no, porque no hay una comparación con otro objeto para saber que él está en un constante movimiento. Entonces, existen varias, varias definiciones en este sentido, ¿no? También se casa que el tiempo es relativo de acuerdo a la velocidad, ¿no? Lo dijo alguna vez Albert Einstein, ¿no? Que mientras más te acerca la velocidad de la luz, eh, el tiempo pasa en menos, ¿no? Pasa más lento. Entonces son definiciones complejas, ¿no? Más allá, donde nosotros solo vamos a resolver algunos
ejercicios básicos para poder resolver el examen que se viene la otra semana. Dentro de esta unidad vamos a ver dos tipos de movimientos. Al primero lo vamos a llamar, o es conocido por sus abreviaciones como MRU. ¿Ya? El primer movimiento que vamos a ver se llama MRU. Esas son sus abreviaciones, que proviene del acrónimo de movimiento rectilíneo, uniforme. ¿Ya? De ahí viene su acrónimo. MRU, ¿no? MRU. Por el otro es MRV, ¿sí? Movimiento rectilíneo variado. Entonces, rectilíneo decimos, ¿no? Porque también hay el movimiento parabólico. Igual lo vamos a ir viendo más adelante. Ya. En este movimiento MRU, ¿no? vamos a hacer analogía de movimientos de coche más que todo en una línea recta, ¿no? En un plano recto. También un plano así, ¿no? Recto. Cambio el movimiento parabólico a un plano así, ¿no? Tiene un lugar más alto, ¿no? Y luego va descendiendo, ¿no? Va subiendo hasta hallar su máxima altura y luego desciende hasta encontrar con el suelo, digamos, ¿no? Con su mínima altura. Pero por el momento vamos a ver en la clase de hoy movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, para este tipo de movimiento aplicamos la siguiente fórmula. La más básica y de la cual derivan bastantes es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es la distancia que se recorre en un tiempo dado. Y de acuerdo a esto salen otras diferentes formas. Ya. También esta fórmula puede derivar a la siguiente. Ya puede derivar a la siguiente. Si usted tiene la velocidad y tienen el tiempo, ustedes pueden calcular la distancia que se recorre, ¿no? Un objeto a cierta velocidad en cierto tiempo. Y lo único que hacemos nosotros es despejar de acuerdo a la primera fórmula que hemos visto. Despejamos distancia, ¿no? Y quedaría velocidad por tiempo. También nosotros debemos saber en qué tiempo llega un vehículo si va a esta velocidad y debe recorrer cierta distancia, ¿no? Eso sería distancia igual, perdón, tiempo igual a distancia sobre velocidad. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Entonces, en este tipo de preguntas, a ver, ¿a qué velocidad va un objeto si 100 kilómetros lo recorrió en 30 minutos? ¿Qué distancia ha recorrido un objeto si va a 50 kilómetros por hora durante 10 minutos? ¿Qué tiempo demoró el objeto en recorrer 100 kilómetros si iba a una velocidad de 70 kilómetros por hora? ¿No? Entonces, eh, esos son los diferentes tipos de preguntas que hay.
te va a preguntar cuál es la velocidad, o si no te va a preguntar cuál es la distancia que recorrió, o te va a preguntar cuánto es el tiempo que demoró en llegar, ¿no? Entonces, una de esas va a ser las preguntas, ¿no? Y ustedes van a aplicar la fórmula correspondiente, pero solo necesitan una fórmula. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y a partir de esa fórmula, entonces ustedes la hacen, despejan la variable que necesitan calcular. Ya. ¿Queda clara hasta aquí estas fórmulas? De paso formulario, ¿no? Entonces, luego sale otra fórmula a partir de esta primera, ¿no? De acuerdo al ejercicio se va complicando, ¿no? Pero sigue siendo fácil la fórmula. La velocidad igual es a diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo, ¿ya? La velocidad igual es a diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo. Y debemos tenerlo en cuenta bien esto, porque muchas veces no te va a decir que recorrió 100 kilómetros, digamos, ¿no? Esos son los primeros ejercicios para calentar, ¿no? Primeros ejercicios para calentar. El enunciado puede decir, ¿no? Que existe una carretera, para complicar las cuestiones, ¿no? La pregunta. Que existe una carretera, así, que existe una carretera de 100 kilómetros, ¿ya? Y que ellos partieron, ¿no? Ellos partieron desde un poste de luz, ¿no? Desde un poste de luz que está a 10 kilómetros de iniciar la carretera. Hicieron una carrera hasta un letrero de meta, de llegada, ¿no? Que esto este, está en el kilómetro, por decirlo así, en el kilómetro 20, digamos, ¿no? En el kilómetro 20. Es como decir, chicos, un ejemplo, eh, que partieron desde Unitel, ¿no? Hasta, desde Unitel hasta La Guardia, ¿no? Que partieron desde Unitel hasta La Guardia. Entonces nosotros no sabemos exactamente cuántos kilómetros ha recorrido. Nosotros sabemos que La Guardia está en el kilómetro 14, si mal no me equivoco, ¿no? Y Unitel estaría en el kilómetro 6, ¿no? Es como si está en la carretera doble vía La Guardia, ¿no? Y la carrera fue desde Unitel, ¿no? Que sabemos que está en el kilómetro 6 hasta La Guardia, ¿no? Hasta La Guardia, del municipio de La Guardia del Mercado, que asumimos que está en el kilómetro 14. Entonces la carrera fue desde Unitel hasta La Guardia. Entonces esos datos nos da el enunciado, ¿ya? Esos datos nos da el enunciado. Todo eso fue la carrera. Entonces no nos dice una distancia concreta, sino que nosotros debemos de calcular esa distancia, ¿no? Y la distancia que han recorrido, nosotros calculamos 14 kilómetros menos 6 kilómetros. Eso sería igual a 8 kilómetros, que sería la distancia que se recorrió en la carrera. 14 kilómetros, que es la guardia, sería la distancia final, menos 6 kilómetros, que sería Unitel, sería la distancia inicial. ¿Ya? Entonces, muchas veces el enunciado no va a decir eso. Partieron de tal punto referenciado hasta otro punto referenciado. No te van a decir cuánta distancia, 8 kilómetros fue la carrera, sino te lo van a complicar. Partieron de Unitel, que está en el sexto kilómetro,
y llegaron hasta La Guardia, que estaba en el 14 kilómetros. Entonces usted tiene que hacer la diferencia de eso y esa fue la distancia que se recorrió. ¿Ya? La distancia que se recorrió. ¿Queda claro esa parte? Ya. Lo mismo con el tiempo. No necesariamente van a tener un cronómetro que desde Unitel marquen 000, digamos, ¿no? En el tiempo. No van a tener un cronómetro. Puede que el árbitro de la carrera se haya olvidado de llevar su cronómetro y tiene un reloj, ¿no? Y él dice, partieron a las 16 horas con 30 minutos y llegaron a La Guardia a las 16 horas con 55 minutos. Entonces igual hay una diferencia de tiempo, ¿no? Hay una diferencia de tiempo que ustedes deben de calcular. El enunciado no le va a decir el tiempo exacto, pero le va a decir dos referencias de tiempo, un tiempo inicial y un tiempo final, y la resta de ese tiempo es el tiempo que se demoró o que duró la carrera en esa distancia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, también la fórmula dice que velocidad es igual a diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo. Y ustedes van a ocupar de acuerdo al enunciado que se dé. ¿Alguna duda hasta acá? Dudas, chicos, hasta acá. Ya, está bien. Entonces, teniendo este conocimiento, nosotros vamos a hacer las demás fórmulas basado en esto. Entonces, velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial. Sabemos que eso tiene un valor absoluto, ¿no? Que lo vuelve positivo porque es diferencia, ¿no? Ahora, parten de un tiempo final, ¿no? Menos un tiempo inicial, ¿ya? Tiempo final menos un tiempo inicial. Eso era delta D, delta T. ¿No se acuerda que hemos visto delta en diferentes otros temas que significa diferencia? La resta del mayor con el menor y valor absoluto más que seguro para poder asegurar que sea positivo, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, a partir de esto, chicos, ¿no? A partir de esto, nosotros podemos reformular otras fórmulas. Salen otras fórmulas acá, a partir de esta otra. Puede decir que calculemos en qué tiempo inició la carrera o en qué tiempo terminó la carrera. Si el tiempo que inició eran las 16 horas con 30 minutos, puede decir cuál fue la distancia final, porque iniciaron en la distancia de Unicel kilómetro 6 y queremos saber cuánto fue la distancia final, digamos, hasta dónde llegaron, hasta qué kilómetros han llegado, ¿no? Entonces ahí se va despejando estas variables y uno va utilizando de acuerdo a la necesidad que tiene. ¿Alguna duda hasta acá? Esto, por ejemplo, si yo quiero saber el tiempo inicial, porque llegaron a cierta hora, llegaron al final, yo quiero saber a qué hora iniciaron o cuál fue el tiempo que inició o la distancia final que han llegado, voy a despejar, por ejemplo, tiempo inicial. Tuviéramos tiempo final menos tiempo inicial, todo eso multiplicado por velocidad. Igual a
distancia final menos distancia inicial. Entonces, aquí despejando, tenemos tiempo final menos tiempo inicial igual a distancia final menos distancia inicial y todo eso dividido por velocidad. Y como yo quiero saber el tiempo inicial, entonces menos tiempo inicial igual a distancia final, aquí lo vamos a poner un poco más abajo, menos tiempo inicial igual a distancia final menos distancia inicial dividida entre la velocidad y aquí menos tiempo final. Porque estaba como positivo y se pasa al otro miembro como negativo a restar. Y como no podemos tener acá como negativo, entonces lo multiplicamos por menos 1, ¿no? Multiplicamos por menos 1, entonces tuviéramos tiempo inicial es igual a tiempo final, que menos por menos es más, y más por menos es menos, menos distancia final, menos distancia inicial sobre velocidad. Y esa sería la fórmula para hallar el tiempo inicial, ¿no? Con, con E, ¿no? Entonces así debemos despejar si quieren saber la distancia inicial, si quieren saber la distancia final, si quieren saber el tiempo final o el tiempo inicial. Y todo a partir de la fórmula principal que sería velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y a partir de ahí ya se derivan los demás. ¿Alguna duda hasta acá para pasar a hacer un ejercicio? Ya sáquenle una foto a su tabla, a este formulario que van a hacer y vamos a hacer unos 4 ejercicios. Ya. Dice calcular la velocidad del micro si recorre 60 kilómetros en 2 horas. Calcular la velocidad de un micro si recorre 60 kilómetros en 2 horas. ¿No? En 2 horas. Entonces nosotros nos basamos en la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces nos pide ya la velocidad. Por lo tanto, esa fórmula es la que vamos a ocupar. Velocidad igual a distancia. ¿Cuánto es la distancia? 60 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. ¿No? Estoy reemplazando los valores. Por lo tanto, velocidad va a ser 30 kilómetros sobre hora. ¿No? Ahí, sobre horas. Sobre horas. Entonces, ese sería el resultado. Esos serían los ejercicios más sencillos, que igual van a entrar, ¿no? Igual les va a tocar sobre este tema, ¿no?
Ahora ustedes van a hacer este otro. Calcular la velocidad del micro, dice un micro, la velocidad y recorre desde Unitel, kilómetro 6, ¿no? A, hasta la guardia, que es el kilómetro 14. El kilómetro 14. Sabiendo que partió, que partió a las 15 horas con 0 minutos y llegó a las 17 horas con 0 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la velocidad del micro? 4 kilómetros por hora. Ya. Entonces, nosotros lo que vamos a usar es la fórmula de velocidad igual a diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo. Siempre tratemos de manejar eh, en horas, digamos, ¿no? Kilómetros sobre hora, que es la unidad más conocida, o metros sobre segundo, digamos, ¿no? Sería la otra. Entonces, la diferencia de distancia, ustedes dicen, pueden, no necesitan ustedes ponerlo como fórmula, sino que igual por razonamiento lo pueden decir. Bueno, si recorrió del kilómetro 6 al kilómetro 14, entonces ha recorrido 8 kilómetros. Dividido el tiempo, ¿no? Entonces, si inició a las 3 de la tarde y llegó a las 5 de la tarde, entonces ha demorado 2 horas. Por lo tanto, la velocidad sería 4 kilómetros sobre hora. De ahí ponerle tal vez un ciclista, digamos, ¿no? Por decirlo así. Porque un micro que vaya a 4 kilómetros sobre hora está avanzando demasiado lento, ¿no? A su capacidad. Tal vez el ejemplo debió ser un ciclista, digamos, ¿no? Entonces, el ciclista avanza a 4 kilómetros por hora. Y eso que sigue siendo igual lento para un ciclista. Pero de esa manera usted va necesitando, ¿no? Una duda, ya. Tercer pregunta. Tercer pregunta si no hay dudas. Creo que esta clase la vamos a terminar rápido, al parecer. Están muy hechos, ustedes no están preguntando nada. Si un auto, si un auto recorre a una velocidad, a una velocidad de 40 kilómetros
sobre horas. ¿En cuánto tiempo demora recorrer 130 kilómetros? La pregunta es, ¿cuánto tiempo recorrer 130 kilómetros? Ya, esa es la pregunta. Lo resuelven y me lo escriben por el chat. Ya. Ya, está bien. Dice, no, si un auto recorre una velocidad de 40 kilómetros, a una velocidad de 40 kilómetros sobre hora, ¿y cuánto tiempo demora en recorrer 130 kilómetros? Entonces nosotros nos recorramos, como dijo su compañero. Su compañero está bien la respuesta que dijo su compañero. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, nos está pidiendo que calculemos el tiempo. Para despejar, el tiempo despejamos sería distancia sobre velocidad. Entonces, reemplazando los valores, tuviéramos que tiempo es igual a distancia 130 kilómetros, todo eso dividido a velocidad que es 40 kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetros con kilómetros se va, ¿no? Y 0 con 0 se va y quedaría tiempo igual a 13 sobre 4 horas, ¿no? Lo que dijo su compañero que sería 3,25 horas. Y está correcto, el tiempo es 3,25 horas. Pero puede ser que el enunciado diga horas y minutos, entonces ustedes tienen que convertir esto a horas y minutos, digamos, ¿no? A horas y minutos. Si ustedes lo convierten a horas con minutos, su tiempo quedaría igual a 3 horas y 15 minutos, ¿no? 3 horas y 15 minutos. 3 horas y 15 minutos. ¿Ya? 3 horas y 15 minutos. O su equivalente que tal vez diga, ¿no? Puede ser que esté diciendo 195 minutos, ¿no? Pues ustedes le hacen la conversión, ya ustedes saben, 3,25 horas, ¿no? Ustedes saben si una hora tiene 60 minutos,
Entonces, multiplicando ahí, ustedes van a sacar 195 minutos. Y eso ya ustedes pueden decir que es 3 horas y 15 minutos. ¿No? De esa manera. ¿Queda claro? Está bien, como dijo su compañero, 3.25. Pero si el enunciado tal vez dice horas y minutos, no se olviden hacer la conversión. O tal vez dicen netamente minutos. O tal vez puede decir 3,25 horas. Está correcto, ¿no? Cualquier resultado es correcto, pero uno de ellos va a aparecer en el inciso. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Está claro. Ya, perfecto. Ya. Una pregunta más. ¿Verdad? Una pregunta más. Y luego una de las preguntas más complicadas que igual puede entrar en el examen. Vamos a resolver enseguida. Este sería el número 4, ¿no? Si un auto recorre, dice, ¿no? Un auto recorre 300 metros en 90 segundos. ¿Cuál es su velocidad en metros sobre segundo y en kilómetros sobre hora? Entonces, usted va a tener un resultado y lo tiene que convertir a su equivalente, ¿ya? Entonces, me dicen cuánto es en metros sobre segundo y cuánto es en kilómetros sobre hora.
Ya alguien lo pudo resolver. ¿Cuánto en metro y cuánto en kilómetro? Pueden decirlo como pueden escribirlo en el chat. En metro me salió 7,5 metros por segundo. 7, Coma 5. 7,5 metros sobre segundo. Y en kilómetro, alguien escribe en el chat. A ver. 3,33 dice otro. Tu compañero dice que le salió 3,33, 3,33 metros sobre segundo y 0,19 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. ¿Ya alguien más? Y en kilómetros me salió 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Ya. Vamos a ver. Para empezar, comenzamos con velocidad igual a distancia sobre tiempo. Tenemos distancia, sí, 300 metros y tiempo, sí. Por lo tanto, velocidad igual a distancia, 300 metros sobre tiempo, 90 segundos. Si simplificamos, tendríamos tau cero y quedaría 30 dividido entre 9, ¿no? 30 dividido entre 9 metros sobre segundo. Si efectuamos eso en una calculadora, recuerden que en el examen va a ser números redondos, no van a necesitar calculadora. Dividido 9. 3,33 metros sobre segundo. Ese es el primer resultado. Entonces, está bien esto. Ahora hagan la conversión. A ver cuándo sale la conversión de 3,33 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Yo pensé que, que el 99 eran 40, lo tomé por 40 yo. Igualmente, Lice, Perdón, ¿alguien dijo algo? No escuché. Ya 12 kilómetros sobre hora. Ese parece un poco más acertado. Entonces, hacemos la conversión. Como ya nosotros sabemos hacer conversión, 33, perdón, 3,33, 3,33 metros sobre segundo. Y decimos que queremos hacer la conversión, ¿no? Primero decimos que 1000 metros son 1 kilómetro. Con eso ya metro con metro se van y nos queda kilómetro. Ahora de segundo a minuto. Entonces decimos que 60 segundos es 1 minuto. Con eso ya segundo con segundos se van. Pero nos falta minutos a horas.
Entonces decimos nuevamente que 60 minutos son una hora. Ya, ahí está. Entonces, si nosotros le pasamos a la calculadora, tuviéramos 3,33 dividido entre 1000 primeramente y luego multiplicado por 60 y luego multiplicado por otros 60. Creo que el compañero se olvidó multiplicar un 60 y tuviéramos 11,98 y que quizás, como es 98, tuviéramos una velocidad de aproximadamente 12 kilómetros sobre hora. Ya ustedes le ponen en el enunciado lo que esté. Tal vez esté 12, entonces le ponen los 12. No, porque ya 11,9888 ya 12. Pero nuevamente los enunciados van a ser planificados que salga un valor redondo y no haya esta diferencia de decimales, digamos, ¿no? Pero eso sería entonces. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Hagamos uno más. Ese sería el 5, ¿no? Ya esto es rápido lo vamos a hacer. Ya. Si un auto que corre a una velocidad de 20 metros sobre segundo, si un auto que corre a una velocidad de 20 metros sobre segundo durante 40 segundos, durante 40 segundos, ¿qué distancia recorre? ¿Qué distancia recorre? ¿No? Y ustedes me lo ponen en metros y otro en kilómetros. ¿Ya? Vaya haciendo eso, mientras yo voy anotando otro ejercicio. Ya, la siguiente pregunta, mientras ustedes van resolviendo, dice lo siguiente. La siguiente pregunta dice, si un, bueno, estén resolviendo mientras yo.
800 metros y 0,8 kilómetros. 800 metros y 0,8 kilómetros, dijo, ¿no? 800 metros, 0,08 kilómetros. Ya. La respuesta es correcta. Recorre 200 metros o se equivalente en 0,8 kilómetros. Haciendo la segunda. Ya. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Ya ustedes, lo que no han podido hacer, lo verifican, ¿no? O hacen hasta que les salga esta respuesta. ¿Ya? Ahí. Vayan haciendo este segundo, a ver, intenten, mientras yo escribo la otra pregunta. Esta última es la más compleja.
Ya. ¿Has resuelto la decisión número 6? Entonces el 6 sigue siendo como los anteriores, solo el auto tiene dos velocidades diferentes en cierta cantidad de tiempo. Entonces ustedes calculan la distancia que recorre a una velocidad en ese tiempo y la distancia que recorren a otra velocidad en otro tiempo. Y esas dos distancias las suman, entonces esa es la distancia que el auto recorre en todo el trayecto. Y la velocidad media es la misma velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces usted pone cuánta distancia recorrió dividido cuánto tiempo demoró y eso sería la velocidad media. La fórmula que siempre manejamos también se llama velocidad media, que es distancia sobre tiempo. Hay un mensaje que dice 610 metros recorridos y 29 metros sobre segundo su velocidad media. Vamos a ver si está en lo correcto. Entonces nosotros vamos a calcular del primer tramo, de acá hasta acá. Sabemos que el auto recorre de ahí hasta ahí. eh, Me sale mejor hacer una forma. Sabemos que el auto recorre de ahí hasta ahí. Ya. Sabemos que recorre eso en un tiempo de 10 segundos y a una velocidad de 16 metros sobre segundo. Entonces, aplicando ahí distancia, ¿no? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad 16 metros. 16 metros sobre segundo multiplicado 10 segundos. Segundo con segundo se va y la distancia sería 160 metros. Esa es la primera distancia. Pero no acaba ahí la cuestión, digamos, ¿no? Falta. Entonces, agarramos y vamos a medir la segunda distancia que recorre en otra velocidad y en otro tiempo. Ya. Entonces, aquí esto lo recorre en un tiempo de 15 segundos, dice el enunciado, 15 segundos, y a una velocidad de 30, de 30 metros sobre segundo. Entonces, sabiendo que la distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces tenemos que la distancia es igual a 30 metros sobre segundo multiplicado por 15 segundos. Entonces, segundo con segundo se van y tenemos la distancia que sería igual a 300, 315, ¿no? A ver, si no me equivoco, 300, 450, 450 metros. Entonces, podemos llamarle distancia 1, distancia 2, ¿no? Velocidad 1, velocidad 2, ¿no? O sea, el enunciado dice cuál es en total cuánta distancia recorrió, digamos, ¿no?
Entonces, la distancia que recorrió al final al cabo sería sumatoria de ambas distancias. 160 metros más 450 metros. Lo que dijo su compañero, entonces una distancia de, esto sería de 610 metros, ¿no? Eso fue lo que calculó su compañero, ¿no? 610 metros. Y está bien, esa es la distancia que recorre. Y para hallar la velocidad media es la distancia que recorrió sobre el tiempo que demoró. Es la fórmula normal, esta velocidad media. Entonces, es igual a la distancia. ¿Cuánto recorrió en total? 610 metros. 610 metros. ¿Y cuánto tiempo recorrió esos 610 metros? Primero 10 segundos, luego 15 segundos. En total, 25 segundos en total, ¿no? En total. Entonces la velocidad media o la velocidad, ¿cómo se saca? Sería, eh, calculadora, sería 610 dividido 25. 24,4 sería la respuesta. Metros sobre segundo. Disculpe, Sí, una pregunta. Aquí en este ejercicio del 6 no se usaba la fórmula de la diferencia de distancia, la diferencia de tiempo. en el 6, ¿en dónde lo ocuparía? Yo lo ocupé ahí en lo último para sacar la velocidad media. Ya, no. La velocidad media es la distancia que recorre un objeto, ¿no? En cierto tiempo. Entonces, sabemos que el auto recorrió 610 metros en total. ¿Y en cuánto tiempo en total lo recorrió? En 25 segundos. No, no hay diferencia de tiempo porque la diferencia de tiempo es cuando te dice inició a tal hora y terminó a tal hora, digamos. Entonces ahí saca diferencia de tiempo. Aquí simplemente sumamos un tiempo con otro tiempo. A lo mismo que cuando sumas una distancia con otra distancia. Porque está diciendo que ha recorrido durante 10 segundos a esta velocidad, lo ha recorrido durante 15 segundos a esta otra velocidad. ¿Cuánta ha recorrido en total? ¿Y cuál sería su velocidad media, digamos, ¿no? De este recorrido? Entonces ustedes lo calculan de esta manera. No dice que inició ni terminó en este tiempo, no dice que inició en 10 no dice que inició en 10 segundos y terminó en 15 segundos. Simplemente dice, durante 10 segundos corrió a esta velocidad y durante 15 segundos luego corrió a esta otra velocidad, ¿no? Y dice, eso es. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna dudas? ¿No hay dudas? Ya, hagamos el último ejercicio. Y con esto terminamos esta parte. O sea, es sencillo, pero a la vez un poco complicado con el uso de razonamiento. Hay que tener cuidado. Ya. Este es uno de los ejercicios más complicados, chicos. Uno de los ejercicios más complicados. Pero es uno de los más divertidos y es lo que más aparece cuando una vez dentro del logo.
uno de los ejercicios que más van a ver cuando les toque la materia de física 1. Dicen que hay dos autos opuestos. Opuestos. ¿Ya? Y toda esa distancia son 600 kilómetros. Es como que uno está partiendo de Camiri y el otro está partiendo de Santa Cruz. Y en realidad, un dato curioso, ¿no? Para que uno abra una línea de flota, una línea de transporte provincial, departamental u otro, mínimo tiene que comenzar con pares pares de movilidad, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12 flotas o vehículos, o trucks, digamos. Con tal que se rigen a una norma de que los vehículos deben partir, digamos, en ambas, o sea, tienen que tener una partida Santa Cruz, Valle Grande y Valle Grande, Santa Cruz. Tal cual, ¿no? Se topen ambos vehículos, ¿no? En cierto punto, un punto céntrico, se topen ahí. Para cuestiones de tener contacto en realidad. No pueden decir ellos que solo Santa Cruz a Valle Grande sale en las noches y no hay Valle Grande a Santa Cruz, porque algo le puede pasar a ese vehículo y no hay alguien que le socorra o que esté pendiente. Entonces son pares, digamos, y ellos ya calculan en qué punto central o en qué pueblo central se van a topar los dos, digamos. Si uno de ellos no se topa, quiere decir que posiblemente le haya pasado algo al otro. Entonces están calculados de esa manera. Entonces algo así es este ejercicio. Dice que hay una carretera de 600 kilómetros donde parten dos autos opuestos, digamos, ¿no? El auto 1, este llamémosle número 1, y el auto 2, número 2. Entonces, cada auto tiene una velocidad. Por ejemplo, este auto 1 tiene una velocidad de 40 kilómetros, 40 kilómetros sobre hora. Y este auto 2 tiene 60 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Sobre hora. No tienen otra materia, ¿no es buena? ¿O sí? Tenemos inglés. Ya. Rápido, rápido esto. Sencillo. Entonces, ustedes, a simple vista, ¿qué auto creen que va a recorrer más distancia que otro? El segundo. El segundo. ¿Por qué? Porque, porque tiene una velocidad más alta, ¿no es? Quizás su compañero no estaba seguro de decirlo, pero es por eso. Seguramente este auto va a recorrer más distancia, porque tiene una velocidad más alta. Lo estamos poniendo de color rojo. Y este otro auto va a recorrer menor distancia. Antes de encontrarse, ¿ya? Antes de encontrarse va a recorrer menos distancia. ¿Ya? Entonces, por eso la flecha roja que representa el auto es más largo que la flecha azul. Entonces, estos autos se van a encontrar acá, en este punto se van a encontrar. Yo me sé de memoria, de Santa Cruz a Camiri, Camiri a Santa Cruz, el punto donde se topan es algo llamado Gua, Gua, Gua- se me fue el nombre, Guapay, un pueblito, un municipio, ¿ya? Es un municipio, no sé qué algo es, ¿no? Hay un río incluso cerca de ahí, un río grande.
Ya, entonces sabemos que de entrada por razonamiento del vehículo 2 va a recorrer más distancia que el vehículo 1 antes de encontrarse. Cuando se encuentran, el vehículo 2 avanzó más que el vehículo 1. ¿Por qué? Porque el vehículo 2 va más rápido que el vehículo 1. Es simple. Pero, algo sin duda, el tiempo que tarda este vehículo 1 a llegar hasta ese punto de encuentro donde se han topado, llamémosle tiempo 1, pongámosle que son 2 horas. Yo le pregunto a ustedes, pregunta de razonamiento, ¿cuánto tiempo demoró el vehículo 2 en llegar a ese punto de encuentro? Recuerden que los dos autos inician al mismo tiempo, encienden su motor y comienzan a correr al mismo tiempo, en el mismo tiempo, a la misma hora. Sabemos que el vehículo 1 llega a su punto de encuentro donde se topa con el vehículo 2 en 2 horas. ¿En cuánto tiempo el vehículo 2 se encuentra con el vehículo 1? Sabemos que el vehículo 1 se encuentra Repítame con también. el vehículo 2 en 2 horas para llegar a ese punto de encuentro. ¿Cuánto tiempo demora el vehículo 2 a llegar a ese mismo punto de encuentro cuando se lo topa el vehículo 1? Alguien dijo 2 horas por ahí, creo. ¿Quién más? 3 horas. ¿Quién más? Dijeron 2 horas, 3 horas. ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien que diga, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 hora. Rápido, chico, a ver, quiero escuchar su opinión. Ya. Chicos, a ver, los dos vehículos parten al mismo tiempo. Parten al mismo tiempo. Imaginemos que es corto, de su casa a la reja. Usted y su hermano juegan algún juego donde ambos tienen de correr y encontrarse y chocarse. Chocarse, no sé por qué. Se van a chocar por alguna razón. Obviamente ustedes son el hermano mayor, el otro es el hermano menor. Ustedes tienen 18 años, el otro tiene 12 años. Ustedes van a correr más rápido. Ustedes son el mayor. El otro te usa una gorrita de niño, de 12 años. Entonces, él en lo que corre va a llegar hasta acá. Y ustedes igual partieron al mismo tiempo, ambos han corrido al mismo tiempo. Y se topan aquí. Obviamente ustedes recorren más porque ustedes son mayores de edad, ¿no? Que ellos tienen más velocidad. Se chocan, los dos han partido en el mismo segundo, en el mismo segundo. Entonces, para el chico demoró 5 segundos llegar ahí, hasta que se impactó con usted, con ustedes. Entonces, él, obviamente, igual 5 segundos, solo que él tiene mayor velocidad. Igual le debió tomar los 5 segundos, porque en realidad, después de 5 segundos se han chocado ustedes. Ustedes sí han avanzado más distancia que su hermano menor, porque son más veloces, pero en 5 segundos han chocado ustedes. Entonces, el vehículo 2 también tarda, llamémosle tiempo 2, también tarda 2 horas. Sería raro que el vehículo 2 tarde 3 horas en toparse con el vehículo 1. Si el vehículo 1 con toparse al vehículo 2 pasaron 2 horas, ¿no ves? O sea, no puede ser que para el vehículo 2 el tiempo sea diferente, digamos, ¿no? Que el vehículo 2 por alguna razón el tiempo pasa más lento o más rápido, digamos, ¿no? Ambos se topan.
Entonces, si el vehículo 1 para toparse con el vehículo 2 han pasado 2 horas, entonces el vehículo 2 para toparse con el vehículo 1 igual ha pasado 2 horas. ¿Me entienden, no? 2 horas. Ya. Pero es una suposición porque nosotros no sabemos cuánto han tardado en encontrarse y esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo han demorado en encontrarse? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Hay T1 y hay T2. ¿Por qué nos sirve poner, profe? ¿Por qué si ambos son al mismo tiempo? Nos sirve para hacer lo siguiente, para hacer la siguiente formulación. Nosotros vamos a poner la condición que T1 es igual a T2, porque ambos tiempos son lo mismo. Son lo mismo. 2 horas, siempre. O 3 horas, 3 horas. O 4 horas, 4 horas. O 1 hora, 1 hora. O 10 horas, 10 horas. Ambos tiempos van a ser lo mismo. Ya lo sabemos por qué. Ambos tiempos van a ser lo mismo. Entonces, me voy acá y yo digo, velocidad 1 va a ser igual, ¿no? Velocidad 1 va a ser igual a distancia recorrida 1 sobre tiempo que pasó 1, ¿no? Y aquí va a ser velocidad 2 igual a tiempo, perdón, a distancia recorrida 2 sobre tiempo recorrido 2. Así, ya. Hay dos incógnitas aquí. No sabemos cuánta distancia ha recorrido el vehículo 1 ni cuánta distancia ha recorrido el vehículo 2. Entonces debemos hacer dos ecuaciones y ya estamos formando las dos ecuaciones. ¿Ya? Las dos ecuaciones. Entonces tenemos lo siguiente. Dejémoslo todo a tiempo, porque sabemos que los dos tiempos son iguales. Entonces, tiempo 1 va a ser igual a distancia 1 sobre velocidad 1. Reemplazando valores, va a decir que tiempo 1 es igual a distancia 1, que no sabemos cuánto es la distancia 1, pero viendo el gráfico sabemos que la distancia 1 es diferente a la distancia 2. Esta distancia que recorrió el auto 1 es diferente a esta distancia. Simplemente por el gráfico que hicimos de razonamiento sabemos que son diferentes, no son iguales. A no ser que sean de igual velocidad. Ahí sí podemos decir que son iguales, que incluso es la mitad de 600 kilómetros. Pero ahorita no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. ¿Ya? Entonces, distancia 1 sobre velocidad. Y velocidad es 40 kilómetros sobre hora. ¿Ya? 100 kilómetros sobre hora. Eso es lo que tenemos. Y acá, ¿no? En velocidad 2, ¿no? En velocidad 2, vamos a cambiar, ¿ya? Velocidad 2. Velocidad 2, vamos a cambiar con tiempo, ¿no? Tiempo 2 igual a distancia 2 sobre velocidad 2. Reemplazando, tenemos que el tiempo 2 es igual a distancia 2, que no sabemos cuánto es, sobre velocidad 2, que es 60 kilómetros sobre hora. Ahí tenemos dos ecuaciones. Ya, las dos ecuaciones, ¿no? Son iguales porque hemos comprobado que el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aplicando esto, vamos a decir, ¿no? Aplicando esto, vamos a decir lo siguiente. Tiempo 1 es distancia 1 sobre 40 kilómetros sobre hora. Es igual a tiempo 2. ¿Qué es tiempo 2? Es distancia 2 sobre 60 kilómetros sobre hora. 60 kilómetros sobre hora. ¿Ya? De esa manera.
Entonces debemos de despejar. Yo voy a despejar, por ejemplo, eh, distancia 1 y distancia 2 no se pueden sumar porque sabemos que son dos valores totalmente diferentes, ¿no? Dos valores totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces yo voy a pasar este denominador acá, 60 kilómetros sobre hora, multiplicado distancia 1 igual a distancia 2. Todo eso dividido 40 kilómetros sobre hora. Aquí sobre hora, aquí sobre hora. De todo modo, todo esto se simplifica. Kilómetro, kilómetro, horas con horas. Lo vamos a hacer bien esta parte. $60 kilómetros sobre hora. Porque después se van a confundir y van a pensar que se simplifica porque sí, digamos. Se simplifica un extremo con un medio, ¿no? Entonces, extremo con un medio, chao. Medio con un extremo, chao, ¿no? Ahí simplificado. Aprovechamos simplificar los ceros y nos quedaría mitad 3, mitad 2. Y esto sería 3 medios, sería 1,5, ¿no? Entonces tuviéramos 1,5 distancia 1 igual a distancia 2. ¿Ya? Y seguimos una ecuación donde hay dos incógnitas, joven. Hay dos incógnitas que no podemos resolver. No podemos resolver. Pero, chicos, pero nosotros tenemos otra ecuación que no lo hemos visto aún. 600 kilómetros es igual, ¿no? 600 kilómetros es igual a distancia 1 más distancia 2. Eso es, 600 kilómetros es igual a distancia 1 más distancia 2. Esta es otra ecuación que no nos dice el enunciado y nosotros por razonamiento debemos sacarlo. 600 kilómetros es igual a distancia 1 más distancia 2. La distancia que recorre el auto azul, que es el número 1, más la distancia que recorre el auto 2, que es el de color rojo, todo eso es sobre la carretera de 600 kilómetros. Por ende, sumo yo ambas distancias y me tiene que dar 600 kilómetros. ¿Ya? Entonces, yo a partir de eso, entonces comienzo a ver, a despejar. Me gustaría igualarlo a distancia 2. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, bajo esto. Distancia 2 es igual a 600 kilómetros menos distancia 1. Sí lo estoy despejando. Eso es distancia 2. Distancia 2. ¿No? Eso es distancia 2. O algo más sencillo, lo dejo ahí nomás porque ya no sirve esto. Distancia 2. Ahí. Entonces yo puedo decir lo siguiente, reemplazando valores. 600 kilómetros es igual a distancia 1 más distancia 2. ¿Pero qué es distancia 2? Distancia 2 es esto de acá. Eso es distancia 2. 1,5 distancia 1. 1,5 distancia 1. Y si yo me pongo a operar, tendría que 600 kilómetros es igual a 2,5 distancia 1. Como yo quiero saber la distancia 1, entonces 600 kilómetros lo divido con 2,5. Y eso es igual a distancia 1. Entonces calculadora tuviera 600 dividido 2,5. Y eso es 240 kilómetros, que es la distancia 1. Entonces reemplazo acá 1,5 por 240 kilómetros
y esa sería la distancia 2. Entonces, eso por 1,5, 360. Sería la distancia 2. 360 kilómetros. Compruebo 360 más 240 me da 600 kilómetros. Entonces yo sé que acá son 240 kilómetros. Y acá son 360 kilómetros. Entonces basta con sacar ahora un tiempo, porque ya tengo la velocidad y ya tengo la distancia. Entonces basta con sacar uno y ya tengo la respuesta. Vamos a hacer con esta que es más fácil. Tiempo 1 es igual a distancia 1, 240 kilómetros. Sobre la velocidad que es 40 kilómetros sobre hora. Entonces, simplificando, tengo kilómetro con kilómetro, 0 con 0, mitad 12, mitad 2, mitad 1, mitad 6. Entonces, han encontrado tiempo 1 en 6 horas. Han encontrado en 6 horas. Ahí sería. Se han encontrado en 6 horas. Por lo tanto, aquí igual el tiempo 2 es 6 horas, porque sabemos que son tiempos iguales. Ahí tenemos respuesta 1, respuesta 2, que nos ayudan. Basta con encontrar distancia 1, ya no era necesario encontrar distancia 2, porque el enunciado no decía solo el tiempo, sino decía cuánto ha recorrido el vehículo 2 o el vehículo 1, entonces ya usted da la respuesta de esa distancia. Pero no decía ahora, qué tiempo. Y el tiempo necesario, para sacar el tiempo, necesitamos sacar una de las distancias, para saber en qué tiempo. Entonces, es un poco complejo, pero si se ocupan un poco de razonamiento, lo pueden resolver. Yo le aconsejo que este mismo ejercicio lo hagan sin fijarse. Primero, practiquen viéndolo, digamos, analícenlo. Después de 1 hora o 2 horas, resuélvanlo sin necesidad de ver y cómo, ver qué hizo y que le salga el valor. O sea, que ya ustedes saben. 6 horas. ¿Cuánto distancia el auto 1, el auto 2? Ahí está. No analicen y ese ratito hacerlo no es tanto porque lo que van a hacer es memorizarlo y luego hacer lo que memorizaron, digamos. Memoria a corto plazo. Trabajen memoria a largo plazo, ¿no? Analícenlo en su tiempo libre, piénsenlo, ¿verdad? Y luego ya mañana lo resuelven sin mirar nada. Ah, así lo hizo, esta fórmula ocupó, esto hago. Y al final comparan el resultado que les salga lo mismo. Tal vez lo hacen hasta en un método más corto y así, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos el día de mañana. Saquen una captura ahorita mismo. Screenshot. O Windows Print para fotografiar. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana.